salvación. Hola niños, ¿cómo están? Le damos la más cordial y cariñosa bienvenida a esta nueva escuela dominical. Esperamos esta semana haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y el día de hoy el Señor sin duda nos tiene preparada una hermosa palabra. Así que te invito a que estés muy atento a todo lo que realizaremos, pero sobre todo a la palabra. Así que le damos comienzo a esta escuela dominical en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora vamos ¿Con qué vamos ahora? Se me olvidó. ¿Con la actividad? ¿O con la lectura de la palabra? ¿Qué dicen ustedes? Con la oración, muy bien. Vamos con la oración. Hola niños, ¿cómo están? Ha llegado el momento de orar, así que inclinaremos nuestra cabeza, cerraremos nuestros ojos y oraremos al Señor. Recuerda que la tía primero es la que habla y después tú tienes que repetir para que así los dos podamos participar de esta oración. Oramos en el nombre del Señor. Padre eterno, en esta hora venimos delante de tu presencia tal y como somos. En esta hora te agradecemos porque podemos venir confiadamente delante de tu presencia. En esta hora te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te rogamos que nos laves en tu sangre bendita de la mollera hasta la planta de nuestros pies. En esta hora también te damos gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por el bien y la misericordia que hemos recibido de ti. Te queremos pedir que abras nuestros corazones para poder entender la palabra de hoy. Te pedimos una bendición especial para la tía que exhortará tu palabra. Te pedimos también que si en esta hora hay algún niño enfermo, te pedimos que tú seas con él y que en esta hora pueda recibir sanidad. Todo te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Hola niños, bienvenidos a la lectura de la palabra. Los invito a que todos busquen sus Biblias para que le demos lectura en el nombre del Señor. Así que le daré unos segundos para que vayan a buscar su Biblia. Y si por alguna razón no tienes Biblia, te invito a que me escuches con atención. Y bueno, vamos a buscar la palabra del Señor que está en el Evangelio de San Juan, Nuevo Testamento. Recuerden,
San Juan en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17 en el nombre del Señor. Y lo leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Ya, a ver, tengo aquí lo que voy a necesitar. Está la Biblia, tenemos la hojita. ¡Ah! ¡Hola, niños! Me pillaron buscando todas las cosas que necesitamos para el día de hoy, para la escuela de hoy. Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Y para comenzar nuestra clase voy a necesitar que recordemos qué hemos hecho las clases anteriores. Miren, tengo una ayudadita por aquí. Espérenme un poquitito. Ya, aquí está, lo encontré. ¿Se acuerdan cuando hicimos esta cruz? La clase en la cual hicimos esta cruz con este versículo, vimos la crucifixión y muerte de Jesús. Es decir, cuando a Jesús lo colgaron en ese madero y él expiró, murió en esa cruz. Así también, la clase anterior vimos la resurrección de Jesús. Es decir, Jesús nació, Jesús fue a la cruz del Calvario, murió en esa cruz y luego resucitó, volvió a la vida. Pero creo que nos falta saber algo. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra a morir? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Y por qué tuvo que resucitar? Eso es lo que veremos la clase de hoy. Para contestarnos esta pregunta es necesario volver rápidamente a la creación, al momento en que Dios formó al hombre desde el polvo de la tierra y así también cuando formó a la mujer del costado de Adán. En ese momento Dios ya había creado al hombre y a la mujer. Entonces el Señor tenía viviendo a Adán y a Eva en el huerto del Edén. En este lugar existían muchos árboles de frutos deliciosos, pero existía solamente un árbol del cual no podían comer su fruto. Este era el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque Dios les dijo, el día en que comieren de ese árbol, ciertamente morirán. Entonces Eva, engañada de alguna manera por la serpiente, comió de este fruto y así también dio de comer a Adán, pero Adán también tomó la decisión de comer junto a ella. Por lo tanto, y tuvieron conocimiento del bien y del mal. En ese momento hubo un quiebre entre Dios y los hombres, entre Dios y, bueno, decimos entre Dios y los hombres estamos representados en ese momento por Adán y Eva. Entonces hubo un quiebre porque hubo una desobediencia y desde ahí en adelante surgió el pecado en la raza humana. Como hemos visto en clases anteriores, el pecado es toda rebelión que tengamos contra el Señor. Son todos nuestros actos deshonestos delante de la presencia del Señor. Tenemos en consecuencia que desde ese momento en adelante el pecado ha ido de generación en generación y ha sido un problema para el hombre. Si bien cuando nosotros jugamos con tierra podemos, no sé, imaginémonos que un día llovió y hay barro en nuestra casa y salimos a patita pelada para afuera y jugamos con el barro y nos ensuciamos. Resulta de que el barro que tenemos en nuestras manos, los que quedaron en nuestra ropa y en nuestros pies, nosotros podemos lavarlo con agua. Pero resulta de que el pecado mancha el alma, mancha nuestra vida. Y resulta de que estas cosas, ese pecado, nosotros no podemos lavarlo con agua. Necesitábamos de algo o de alguien que pudiese ayudarnos, que pudiese limpiarnos completamente de nuestra maldad para poder tener comunión con Dios. Antiguamente los hombres
se expiaban o podían limpiarse de su pecado a partir de un sacrificio a Dios. Tomaban el mejor animalito que tuvieran y lo sacrificaban a Dios en favor de poder limpiar sus pecados. Pero esto era todo un sistema muy estructurado para poder llegar a hacer estos holocaustos. Es decir, el pueblo de Israel en ese entonces tenía que ir donde un sacerdote a que él pudiese hacer este holocausto por ellos. No era algo directo. Por lo tanto, de alguna manera, estaba en el plan del Señor que viniera un Cordero Santo, un Cordero perfecto, que hiciera un sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad. Es aquí entonces cuando Jesús nace, cuando Jesús crece, cuando Jesús predica del reino de Dios y llega un momento en que tiene que ser sacrificado, al igual que estos animalitos que sacrificaban antes de que viniese Él. Por lo tanto, Jesús fue el sacrificio perfecto, porque no necesitamos ya de otra persona o de otro animal para poder limpiar nuestros pecados, sino que solamente necesitamos de Jesús. Pero entonces, ¿cómo podemos ser salvos? La Biblia en Efesios 2, 8 y 9 es clara en decirnos que la salvación, punto número 1, la salvación es por gracia. Punto número 2, que la salvación es por la fe, y la fe tiene que ser puesta en Jesús. Debemos tener fe primeramente de que Jesús vino, creer en Jesús y así también creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Estos mismos versículos dice que no es por las obras que nosotros hagamos. Yo no soy salvo porque quizás ayudé a mi vecino o porque doy dinero a los pobres. Eso no te hace salvo. Lo que nos hace salvos es la fe en Jesús. Dice que es sin obras para que nadie se gloríe y toda la gloria pueda ser de Jesús. Entonces, haciendo un repaso, la salvación es por gracia. Eso quiere decir que es un regalo inmerecido y que se recibe a través de la fe que nosotros depositemos en Jesús. Así también, lo último, es sin obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 5:1 nos dice que somos justificados por medio de la fe, a través de Jesús. ¿Cómo es esto de ser justificados? Por ejemplo, un ejemplo así, llevémoslo al colegio. Yo creo que todos hemos faltado al colegio alguna vez. Y esa falta al colegio, el papá tiene que ir a justificar, la mamá, la abuelita, el tío, tiene que ir a justificarnos y colocar su firma ahí y para que quede todo listo en el colegio y no nos manden a llamar el apoderado. Aquí es lo mismo. Nosotros tenemos faltas delante de Dios, pero es Jesús quien nos justifica a través de su sacrificio. Entonces, a partir de su sacrificio tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, tenemos justificación. Así también pasamos a ser hijos de Dios, como lo dice en Juan 1:12, en donde podemos leer que todos los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser hijos de Dios. Para esta salvación no necesitamos intermediarios. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, no es necesario que yo vaya a donde quizás algún pastor de la iglesia para que yo sea salva, sino que yo voy directamente a Jesús, le confieso directamente a Él mis pecados y que creo en Él y que necesito un Salvador, lo acepto en mi vida y yo recibo esa salvación, porque deposito mi fe en Él. Entonces, luego de esto, ¿cómo obtenemos la salvación? Punto número 1, debemos creer en Dios. Punto número 2, debemos creer que Dios envió a Jesús, a su Hijo aquí al mundo. Debemos creer en su sacrificio, así también debemos creer en el Espíritu Santo. Punto número 3, que es súper importante, es hacer esta oración de confesión. Porque en Romanos 10:10 nos dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir,
Primero es necesario creer en Jesús, creer en estas cosas, en Dios, en el Espíritu Santo, como ya les había dicho. Debemos confesar con nuestra boca que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, que necesitamos un Salvador, que le aceptamos en nuestra vida. Entonces, ahí tenemos que creemos en Jesús y le confesamos a Él como nuestro Salvador. Y es ahí cuando empieza, ¿cierto?, la vida del cristiano. Una nueva vida redimida en la sangre del Cordero. Este es el plan de salvación. Niños, los invito ahora a realizar la actividad para la escuela dominical del día de hoy, así que atento y anda a buscar todos los materiales que necesitaremos. Muy bien, niños, para la actividad del día de hoy necesitaremos cartulinas de colores, hojas en blanco, unos monitos que yo imprimí, que luego se los voy a explicar, pegamento, unos destacadores, pueden ser los colores que tú quieras, y unas tijeras. Así que comenzaremos. Lo primero que haremos será dibujar un corazón en nuestra cartulina de distintos colores. Son 5 corazones que debemos hacer y recortar. Yo lo imprimí para que me quedara más bonito mi corazón. Así que eso haremos ahora. Una vez que ya hayamos recortado nuestros 5 corazones, vamos a dibujar o a imprimir 5 dibujitos. Ya estos deben ser de la siguiente manera porque tendrán relación con lo que escribiremos dentro de nuestro corazón. Esto debe tener unos niños aprendiendo de la palabra, un niño triste, una cruz, un niño feliz y unos niños orando, ¿ya? Así que ahora los puedes dibujar o los puedes imprimir. Yo ahora voy a recortarlos. Una vez que tengamos nuestros corazones recortados y nuestros dibujos recortados o pintados de acuerdo como tú quieras, vamos a ir a nuestra Biblia, niños. Así que le pedirás ayuda a quien esté contigo para que te ayude a buscar los siguientes versículos, ¿ya? Y escribiremos el versículo, una parte, un extracto, y además escribiremos dónde se encuentra. Entonces el primero será en Romanos capítulo 3 versículo 23, que dice: por cuanto todos pecamos. El niñito triste. Luego el segundo versículo que buscarán será en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4. Y Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Luego buscaremos en Juan capítulo 3 versículo 16, porque Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Luego buscaremos en Hechos capítulo 16 versículo 31, por lo tanto, si creemos en el Señor Jesús, seremos salvos. Y luego buscaremos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, y para esto debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de su palabra. Entonces ahora yo te voy a mostrar cómo lo escribiremos. Una vez que tengamos nuestros corazones escritos con cada versículo y pegados nuestros dibujos, realizaremos esto, niños. ¿Qué será? ¿Dónde pegaremos nuestros corazones? Es un triángulo en el que se pueden pegar y quedarán paraditos. Así que lo realizaremos de la siguiente manera: una hoja en blanco o una cartulina, lo que tú tengas.
vamos a doblar de esta manera, vamos a hacer un pliegue por ahí. Ya este pliegue le vamos a hacer otro doblez pequeño. Luego de haber hecho esto, pasaremos este hacia arriba. Más o menos por ahí lo doblaremos de nuevo, lo que nos sobró del papel. Y luego lo pegaremos. Pegaremos esta aletita en el último doblez. Ahí. ¿Ven? Y una vez que esto esté pegado, vamos a pegar nuestros dibujitos. Y para finalizar, este sería nuestro trabajo y debemos escribir plan de salvación. Entonces, niños, ¿qué quiero que ustedes entiendan con la hermosa actividad que hemos hecho el día de hoy? De acuerdo a las escuelas dominicales que hemos estado aprendiendo y a la palabra de hoy en día, Cristo Jesús, nosotros habíamos pecado. Nosotros éramos pecadores, pero Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para morir por nosotros y además resucitó, como dice, porque Dios nos amó. Entonces, una vez que Dios murió, Él nos dio la puerta, la entrada al Padre para tener salvación y vida eterna. Pero para eso hay algo muy importante que como nosotros, hijos de Dios, debemos hacer, que es leer la palabra, aprender para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro hermoso y querido Salvador Jesús. Espero que te haya gustado la actividad y te enviaré una fotito para que la puedas ver cómo quedará puesta en nuestro escritorio o en nuestro velador, donde tú quieras ponerla. Que el Señor te bendiga. Hemos llegado al momento de la alabanza, así que te voy a pedir en el lugar en donde estés que puedas disponer de tu corazón y también de tus manitos para que juntos alabemos al Señor. Esta alabanza sin duda bendecirá tu vida, ya que tiene mucha relación con la palabra que escuchábamos el día de hoy, la cual nos hablaba del plan maravilloso de salvación. Qué hermosa escuela dominical la que nos tenía el Señor preparada para el día de hoy. Le damos gracias al Señor por las alabanzas, por la exhortación de su palabra, por las oraciones, por la lectura. Le damos gracias al Señor porque una vez más fue con nosotros.
Así que en esta hora, para despedir nuestra hermosa escuela dominical, vamos a realizar la bendición para que termine así. Inclinamos nuestra cabecita y oramos al Señor. Padre eterno, en esta hora te damos gracias por esta hermosa escuela dominical. Gracias, Señor, porque tú en esta hora has sido con nosotras, Señor, y una vez más hemos podido, Señor, disfrutar de tu benevolencia, Señor, de tu bondad. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque hemos podido participar también de tu escuela dominical. Te rogamos que todo lo que se ha hecho en esta hora, tú lo guardes en nuestros corazones, Señor, para que nosotros también podamos poner tu palabra por obra. Te pedimos que guardes a todos los niños, a todas las profesoras, a toda nuestra iglesia, y también te pedimos una bendición especial por nuestro pastor Nelson, nuestra pastora Anita, y también por nuestro obispo Juan Ormeño Lagos y su esposa, nuestra pastora diaconisa. En esta hora despídenos con tu bendición y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Y damos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. No te olvides que la semana subsiguiente también tendremos una nueva escuela dominical para que no te la pierdas y sigas participando con nosotros. Que el Señor te bendiga. ¡Chao!